Buenas noches. Los argentinos tenemos nuestra propia Mujer Maravilla. Se llama Mónica Juncos de Ledesma. La Mujer Maravilla. El martes a la tarde, Mónica Juncos de Ledesma paró su auto en la calle Riobamba 130 del barrio Quebrada de las Rosas de Córdoba. Bajó frente a una farmacia con su beba de 2 meses en brazos. Como tenía pensado hacer una compra rápida y salir enseguida, dejó dentro del auto a su hijo de 7 años con un amiguito. La mujer todavía estaba dentro de la farmacia cuando vio, sorprendida, como un hombre subía al auto e intentaba ponerlo en marcha. Desesperada, con pánico de que se llevaran a los chicos, salió corriendo del negocio y se paró delante del auto con los brazos en alto. Pero el ladrón no paró. Aceleró y le pasó por encima. Afortunadamente, no la arrolló con las ruedas. Y en un rápido movimiento, la mujer se aferró al caño de escape y así fue arrastrada varios metros. Sin embargo, el ladrón no disminuyó la velocidad hasta que se vio obligado a pasar por un zanjón. Entonces sí frenó y varios vecinos formaron una barrera delante del auto y lo detuvieron. Inmediatamente ayudaron a Mónica a salir de abajo del auto y golpearon al ladrón para retenerlo hasta que llegó la policía. Más tarde, el ladrón fue identificado como un oficial ayudante de la policía de la provincia, separado de la fuerza 2 años atrás por una causa judicial pendiente. Contacto vía coaxil con su marido y su familia, sus 4 chicos, Gerardo Ledesma y sus hijos. Señor Ledesma, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, señor Grondona. Señor Ledesma, ¿cómo se siente uno marido de la Mujer Maravilla? Y orgulloso. ¿Usted dónde estaba cuando ella le pasó eso? Yo estaba trabajando, chofer de taxi soy yo. ¿Y estaba con su taxi? Sí, andaba trabajando y justo unos minutos antes había cargado un pasajero en Santa Rosa y General Paz. Y bueno, cuando llego a Colón y General Paz, me corta el tráfico un policía y pasa un patrullero, una ambulancia y un auto de una hermana mía. Entonces, al reconocer el auto, yo me percato de que algo pasaba en la familia y bueno, entonces pedí que bajara el pasajero y me fui al hospital de urgencia. ¿Y ahí se encontró con ella? Ahí me encuentro con mi hermana y mi hermana me dice que a mi señora le habían tratado de robar el auto y la habían llevado por delante y bueno. Ahora, el auto y cuando... La Maravilla es una Mujer Maravilla que no hizo lo que hizo por el auto, sino por la bebita que estaba adentro, ¿verdad? Claro, porque ella cuando se bajó en la farmacia había dejado a la bebé y al chiquito de 7 años con un amiguito, se habían bajado junto a una etiqueta. Y bueno, y cuando ella ve que el tipo este se le sube al auto y lo pone en marcha, sale corriendo y se le para adelante y bueno, después ya todos los acontecimientos. De los chicos que están ahí con usted, ¿quiénes estaban con ella en ese momento? Él, Mauricio Nicolás. ¿Vos sos Mauricio Nicolás? Sí. ¿Y tuviste mucho miedo? ¿Tuviste mucho miedo, te pregunta? Tuve mucho miedo. ¿Y quién estaba dentro del auto? Te pregunta quién estaba dentro del auto. La bebé. ¿Por qué ese ruido? ¿Por qué él sopla? Dígame, ¿y cómo está Mónica en este momento? Está un poquito mejor ahora porque hoy día le han hecho un lavado, un baño de espuma, creo.
Y bueno, eso le alivió mucho, eso ya es un paso, creo que mañana ya la operan, la empiezan a hacer las operaciones para la semana que viene a hacer los injertos. Bueno, usted mostró recién a Mauricio. Muéstreme a los otros chicos. Dígame cómo se llama cada uno. Bueno, Ezequiel el más grande Luca, y bueno, y tiene la bebé, Nadia Gabriela se llama. Y vos que sos más grande, Luca, ¿cómo sentís, qué sentís de tu mamá en este momento? ¿Cómo pensás de tu mamá en este momento? ¿Cómo pensás de tu mamá en este momento? Y que estoy orgulloso de ella. Tienen que estar todos orgullosos de ella. Gerardo. Y creería que sí. Gerardo. Sí. ¿Usted qué siente de su mujer después del accidente? ¿Piensa distinto de ella que antes? No, nosotros hace 21 años que los conocemos. Tenemos 5 de novio y 16 de casado. No, yo creo que, yo siempre pensé que ella, por sus hijos, era capaz de cualquier cosa. Lo que hizo fue sobrehumano, ¿eh? Sí, no sé cómo, no sé qué decirle. ¿Le hubiera gustado estar cerca de ella en ese momento? ¿Cómo? ¿Le hubiera gustado estar cerca de ella en ese momento? Sí, esa es una de las cosas que no sé cómo explicarle, que me parece que eso me tenía que haber pasado a mí, no a ella. Se supone que el hombre es el más fuerte, pero en este caso fue la mujer. Ya lo creo que sí, ¿no? Bueno, un abrazo para todos y mis felicitaciones a toda la familia, y especialmente para Mónica. Bueno, muchas gracias, muy amable. Y gracias a ustedes por el ejemplo. Gracias. Buenas noches. Yo traje este tema tan maravilloso de una mujer que se pone delante de un auto, se agarra del paragolpe, se agarra del caño de escape para no perder a su beba. Primero porque tiene valor en sí mismo, es un modelo para admirar. Pero lo que de alguna manera nos conecta con el programa es que el ladrón era un policía. El ladrón a quien... Los nombres de la mafia. La mafia tiene un rito conocido como el beso de la muerte. El hombre a quien los demás besan en esta ceremonia ha sido escogido para cometer un crimen. El ejército mercenario y clandestino, denominado mafia, ha ido variando considerablemente las formas y principios que lo regían desde la época de Capone. Pero no ha cambiado la esencia ni los fines para los que fue creada. Hoy en día, posiblemente debido a los cambios de la sociedad, la mafia trata de mantener ocultos a sus protagonistas, que en otros tiempos cenaban en lujosos restaurantes, ostentaban sus dineros mal habidos, paseaban en relucientes automóviles exhibiéndose casi con orgullo. Su presencia se adivinaba y percibía. Antes, la mafia obtenía fabulosas ganancias con la ley seca y los favores exigidos a cambio de protección. Hoy, mantiene y amplía su poder a través de un sistema de control de los medios de comunicación, el transporte, el lavado de dinero y el mercado de la droga, entre otros, que le permite manejar todos los anillos de control del país. Y lo que antes se solucionaba con la policía local, hoy necesita de nuevas herramientas para combatirla. Así, nacieron las comisiones antimafia y las de juicio político, donde proliferan las denuncias de actitudes mafiosas. La mafia, un poder paralelo al poder institucional, se infiltró en la política y la policía. Y hoy, los autores materiales de los delitos mafiosos son policías corruptos, custodios privados y delincuentes comunes. La mafia se sirve de esas manos ejecutoras. Pero ¿quién es la cabeza que maneja esas manos asesinas? Cualquier cosa que pasa en Chicago dicen que Capone lo hizo. Tratan de hacerme mal.
A ustedes les consta que lo único que yo hice fue un servicio público, en el que ustedes pueden estar incluidos. Te decía que lo conectaba con el programa, y lo que habíamos anunciado como tema, los nombres de la mafia de este programa, es la sensación que tenemos en la Argentina de que hay delincuentes dentro de la policía, protegidos, organizados, y surge la palabra mafia. Ustedes saben que la palabra mafia es, como tenía que ser, de origen, nació en el sur de Italia, Nápoles, Sicilia. Se llamaban mafie a pequeños ejércitos privados que los señores feudales de esa época, de Edad Media, contrataban para que los protegieran. Eran los custodios privados de aquella época. Pero con el tiempo, estos pequeños ejércitos mercenarios se emanciparon y empezaron a cometer delitos por su cuenta, e inclusive a atacar a aquellos mismos a quienes habían protegido. Pero el concepto de mafia se completa cuando esos ejércitos privados, aparte de estar organizados para el crimen como pequeños ejércitos independientes, tienen protección dentro del Estado. Es decir, cuando están protegidos, o cuando son parte de ellos funcionarios, por ejemplo, policiales. Ese es el concepto de mafia. Es una organización criminal protegida dentro del Estado. Y lo terrible que estamos viendo en la Argentina a partir del crimen de Cabezas es que ya no podemos ignorar que ese concepto ya no pertenece solo a Al Capone, no es solamente la leyenda de la ley seca, está entre nosotros. A indagar sobre la mafia, a preguntarnos por los nombres de la mafia, por los supremos nombres de la mafia, está dedicado a este programa. Decíamos, ¿no?, que la mafia es un ejército mercenario y delictivo, criminal, protegido. Entonces, claro, cuando uno piensa que está protegido, por eso es que, me parece, en Argentina, a partir de Cabezas, cunden las sospechas de que hay protecciones arriba. Por eso la gente mira arriba. No mira arriba para pensar en los preyesos de la mafia. Miran arriba para preguntar hasta dónde llega la protección dentro del Estado que tienen estas bandas. Hasta ahora, y es un poco la indagación de esta noche, hay tres, diría yo, direcciones, tres conjeturas. No está probado, pero hay tres, diría yo, suposiciones que van circulando por la opinión pública y por el periodismo. Una, por supuesto, es Yabrán, del que vamos a hablar, por supuesto, esta noche. Otra dirección es que lo de Cabezas fue una banda policial con conexiones políticas. Por ejemplo, la gente de Los Hornos eran militantes políticos de una rama interna del PJ. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde llega la protección política de esa banda policial? Es una segunda conjetura. La tercera conjetura se ha explayado, sobre todo en el día de hoy y en los próximos días, con el juicio político que se le hace a un juez, el juez que hizo el caso Coppola, y que empiezan a aparecer una cantidad de testigos, varios de los cuales están acá, que lo comprometen gravemente como una figura clave dentro de la organización supuestamente mafiosa que está empezando a preocupar cada día más a los argentinos, el juez Bernasconi. Historias clandestinas en la costa 1. A raíz de las denuncias de irregularidades realizadas contra el juez Bernasconi, la Comisión de Juicio Político tramita su enjuiciamiento parlamentario. Los testimonios de varios testigos que lo acusan de liderar una asociación ilícita junto a los agentes encubiertos Gerace y Diamante llevó a la comisión a citar al magistrado a declarar hoy. En cuanto a la causa, a lo que nosotros hicimos, ya le digo, lo hicimos con una total y absoluta buena fe y no hicimos más que cumplir honestamente, con absoluta honestidad, con el deber que nos correspondía como jueces. La justicia, muchos jueces y fiscales están diciendo que el doctor Bernasconi es el jefe de una banda. Yo tuve que demostrar mi inocencia dentro de la cárcel.
Yo lo único que le pido a él, por ahí, es una cuota de humildad. Hemos actuado en el marco de la ley y de la Constitución y, bueno, también espero que el señor Guillermo Coppola se porte bien. Una mujer de Madariaga, Elena Carey, y su esposo Jorge Krinigan denunciaron irregularidades en un allanamiento por drogas que el mismo magistrado habría ordenado en su domicilio en febrero de 1996. Se desplazan por 2 puertas que dan a la escalera, entonces le digo, ¿de qué se trata esto? Esto es un allanamiento por narcotráfico. El presidente de la comisión, César Arias, concedió una prórroga a Bernasconi, pero el resto de los miembros desestimaron esta concesión. Si concurre, le vamos a tomar declaración. Si no lo hace, bueno, veremos cuáles son las explicaciones, los justificativos que le esgrime. El juez Bernasconi no se presentó hoy, pero después de conocer la cantidad de pruebas reunidas en su contra, admitió que le va a ser imposible levantar este muerto. El próximo miércoles, la comisión pedirá el desafuero e iniciará su juicio político. El juez Bernasconi tendría sus días contados como magistrado. Bueno, el doctor Guillermo Guevara Lynch es el defensor del doctor Bernasconi. Y, doctor, buenas noches. Yo quería preguntarle esto. ¿Qué pasó con esto de que lo van a citar, él pide una postergación, no se presenta en la comisión y las autoridades de la comisión de diputados dicen, bueno, ahora perdió su oportunidad, se acabó el tema? Bueno, ante todo quiero aclararle que yo no soy defensor del doctor Bernasconi. Yo, conjuntamente con el doctor Roberto Calandra, soy asesor letrado del doctor Bernasconi, porque en este momento él no necesita defensor ninguno. Él es un juez federal de la Nación en ejercicio de sus funciones, con sede su juzgado en la ciudad de Dolores, y se encuentra en estos momentos en uso de la licencia ordinaria compensatoria de una feria que se había quedado anteriormente. Ha pedido esta licencia porque ha tomado conocimiento a través de los medios de difusión periodística de la existencia de un supuesto juicio político en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Con ese motivo pidió entonces la licencia para poder dedicarse a ver de qué se trataba y se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, donde en este momento transitoriamente está residiendo. Lo increíble de lo que usted me dice, y me he enterado hoy durante el día a través de otros medios de difusión, y ya lo vengo viendo en los diarios desde hace un tiempito, es que aparentemente existe un juicio político o una tramitación de sumario previo al juicio político en la comisión con competencia del caso, pero el doctor Bernasconi no está enterado de esto, al menos oficialmente, tanto como yo a través de los medios periodísticos. Cuando él vino a Buenos Aires, se presentó ante el presidente de la comisión, el doctor César Arias, y le dijo también que había tomado conocimiento de la existencia de estas actuaciones, que no sabía si existían o no, pero que se ponía a su disposición, y de la comisión para lo que fuera necesario. Durante la semana pasada, bueno, le dijeron que sí, que había unas actuaciones. Durante la semana pasada fue 2 días, en horas de la tarde, a la sede de la comisión, donde le mostraron, le permitieron, le dieron para que examinara unas fotocopias, una gran cantidad de fotocopias de expedientes judiciales, en algunos de los cuales había intervenido él, en otros aparentemente no había intervenido él. Tuvo poco tiempo para revisarlos, pudo a lo sumo ojearlos rápidamente. Recuerda que había un expediente instruido en la ciudad de Salta por el juez federal de allí, el doctor Cornejo, en el cual él ignora qué conexión puede tener con él, pero lo más importante de todo, doctor Grondona, como usted sabe, es que el proceso de la Comisión de Juicio Político, como todo proceso, tiene distintas etapas que deben ser seguidas ritualmente. La comisión tiene un reglamento que establece que debe recibirse la denuncia, que la denuncia debe reunir ciertos requisitos, es más, que debe contener patrocinio letrado, y si no lo tuviera, da 10 días a la comisión, al denunciante para que lo haga, y luego debe reunirse la comisión y decidir
si evaluando la denuncia existen elementos suficientes para abrir la instancia instructoria previa al juicio político. Usted dice, doctor, que de alguna manera la Comisión de Juicio Político no está cumpliendo esas etapas. No sé si las está cumpliendo. Lo concreto es que no hemos sido notificados de nada. Yo no el sé doctor si... Bernasconi tiene constituido su domicilio en mi estudio, de manera que cualquier comunicación que quisieran hacerle, el primero en enterarse, incluso antes que él mismo, sería yo, porque la cédula la recibo yo. O sea que tenemos una mesa esta noche de discusión integrada por varios periodistas. Bueno, me dicen que está el doctor Hernán Bernasconi por teléfono. Doctor Bernasconi, buenas noches, ¿cómo le va? Sí, buenas noches, ¿cómo está, Grondona? Bueno, acá tenemos a su letrado y usted está allí. Sí, sí. Doctor, ¿cómo? ¿Usted no está notificado de nada? No, mire, al margen de la notificación que efectivamente, digamos, no ha habido una notificación formal ni del juicio político, ni de la audiencia, ni de la resolución que la comisión supuestamente ha tomado acerca de una presentación que yo he hecho pidiendo 5 días de prórroga para que me den vista de las actuaciones que se encuentran en la comisión. Sin perjuicio de eso, lo que yo quiero decirle es lo siguiente, y por eso es que lo he llamado a su programa. En la presentación de su programa, usted ubica el caso Bernasconi dentro de un contexto que me parece que es absolutamente inadecuado y que me parece también, con todo respeto, que hay una gran falta de responsabilidad. No solamente yo no tengo absolutamente nada que ver con ninguna organización policial mafiosa, sino que además he combatido permanentemente, digamos, la mafia, y he combatido permanentemente las alianzas que existen entre el narcotráfico y la policía u otras fuerzas u otras, digamos, elementos que tengan que ver con el poder y con el Estado. Entonces, en este sentido, yo le quiero decir que, por lo que sé, el pedido de juicio político que existe en la Cámara de Diputados está referido a supuestas, digamos, denuncias que demostraré oportunamente que son en gran parte falsas y que no solamente no constituyen delitos, sino que ni siquiera constituyen irregularidades desde el punto de vista procesal. Doctor Bernasconi, yo le sugiero que se quede mirando el programa, porque acá hay unos cuantos testigos que ya han estado en la Comisión de Juicio Político, que dicen cosas muy graves. Me gustaría que usted tuviera la oportunidad, así como su letrado, de refutarlos si pueden. Aparte, acá tenemos una mesa de periodistas y aparte, digamos, la Comisión de Juicio Político está avanzando. Si bien no hay notificación, pero no soy yo solo que estoy imaginando cosas, ¿no? Yo lo que querría es que usted tuviera la oportunidad, en todo caso, cuando se termine esta parte del programa, de contestar lo que se diga de usted, porque se van a decir cosas de usted esta noche. Mire, yo le quiero decir lo siguiente, Grondona. Si a un juez que lucha contra la droga, usted invita a las personas que han sido incriminadas, procesadas o condenadas por comercio o tenencia de estupefacientes, obviamente que esas personas van a hablar mal del juez que los incriminó, que los procesó o que los puso en condiciones de ser condenados. Doctor, yo invito a las personas que han hablado en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Es decir, que también los diputados las han oído. Sí, desde luego. No hay ninguna persona que haya sido, digamos, procesada o que haya sido detenida y procesada, digamos, por mí, que no haya tenido que ver con la tenencia o el comercio de estupefacientes. No tenga ninguna duda acerca de esto. Y esto se encuentra perfectamente acreditado en las actuaciones que obran en el Juzgado Federal de Dolores. Doctor, usted tenga la certeza de que si es así, el primero en reconocerlo voy a ser yo. Y ojalá esta noche se aclare más el tema. Sí, lamentablemente, Grondona, un programa de televisión no es un tribunal y creo que constituye un error conceptual asimilarlo a
las garantías que tiene un debido proceso. Yo no sé usted, doctor Bernasconi, querría, no sé si algunos de los colegas, acá hay varios periodistas, y como es un tema periodístico muy amplio, invité a muchos, no sé si alguno de ellos querría hacer una observación al doctor Bernasconi. Una cosita, yo creo que el doctor Bernasconi me parece que tiene razón en que no se debería vincular, no se debería poner en el mismo lugar las actuaciones que se están llevando a cabo contra él, del caso Yabrán, por ejemplo, ¿no? O de la mafia de la policía metida en la provincia de Buenos Aires, que es un ejército privado con conexiones con gente en actividad, que es una mafia, un poder dentro de otro poder. Sí me parece que si tenemos la oportunidad que el doctor Bernasconi conteste que efectivamente hay una sentencia que lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita, de poner droga a gente que aparentemente es la que finalmente estuvo procesado. Si él tiene algo que decir, porque la justicia... Es una resolución de la Cámara. Es una resolución de la Cámara, bueno, no es una sentencia, pero la justicia también tuvo algo que decir, en ese caso, más allá de que él pueda decir que ni siquiera cometió procedimientos irregulares. ¿Qué tiene que decir de lo que hasta ahora dice la justicia sobre él? Eso sí me interesaría saber. Rondona, si usted me permite, yo le quiero decir lo siguiente. Curiosamente, las denuncias, digamos, que se han presentado, yo no tuve ninguna denuncia formal contra mí, ni en mi juzgado ni en otros juzgados, antes de octubre de 1996. A partir de los procedimientos de la causa 575, que es la causa Coppola, empezaron, digamos, a aparecer estas denuncias que dan lugar a este juicio político. Yo creo, digamos, que eso es algo, digamos, que no pueden dejar de considerar. En los 3 años anteriores no tuve una sola observación por parte de la Cámara Federal de Mar del Plata. A partir de octubre de 1996, uno de los integrantes de esa Cámara comenzó a hacer no solamente declaraciones públicas en forma ostensible y profusa en contra mía, sino que además comenzó a instruir una serie de causas, llamar, digamos, a las personas que habían sido detenidas y procesadas por causas de drogas y hacerles asentar denuncias en contra mío. Gran parte, yo diría, digamos, 2/3 partes de las incriminaciones que ha tomado en cuenta la Comisión de Juicio Político, digamos, según las referencias indirectas o directas que tengo, digamos, son esas. ¿Alguna pregunta más en la mesa? Doctor Bernasconi, buenas noches. ¿Qué opinión tiene usted de la detención de un estrecho colaborador suyo, del doctor Schlagel? Mire, la detención del doctor Schlagel a mí me parece que es de una arbitrariedad absolutamente manifiesta. No solamente, digamos, es arbitraria la detención de él. A él se lo cita, digamos, porque se lo indaga por un delito que en principio no es excarcelable, que es la organización de una asociación ilícita. Pero creo que tenemos que tener en cuenta que cuando sale el fallo de la Cámara Federal, de la Sala Segunda de la Cámara Federal de Capital, el doctor Schlagel inmediatamente se pone en comunicación con el juzgado del doctor Cavallo y dice, digamos, que va al juzgado, se pone a disposición de ellos y, sin embargo, es interceptado en la Ruta 2 en una forma espectacular a través, digamos, de un helicóptero que especialmente, digamos, fue destinado a ese fin, de una manera absolutamente inusual, como si se tratara de un criminal. Y esto realmente, digamos, creo que obedece a una acción absolutamente premeditada de generar un hecho, digamos, que tiene que ver con una acción dirigida en contra, no tanto del doctor Schlagel, sino del doctor Hernán Bernasconi. Doctor Bernasconi, yo le voy a pedir que se quede, que mire, y ahora en el bloque próximo voy a hablar con esas personas que usted dice que lo están atacando, y por supuesto usted va a tener en el otro o en el mismo la última palabra sobre este tema. Muy bien. Ya volvemos.
¿El sobre de siembra que dejé por acá? Recién lo vi, ¿no estaba por acá? Fíjate en la mesita del teléfono. Yo le pregunté a papi que esta carta que le mandaron. Me dijo que era de siembra. Siembra son los señores que le guardan la plata hasta que él no trabaje más y después se lo van dando para que le haga lo que quiera. Entonces no le vas a tener que contarle el auto a la noche que siempre dice que quiere. No se la va a comprar solo. ¿Y qué hacemos con la plata que estamos ahorrando? ¿Y si la compramos un pelito? Disfrute de su presente. Por su futuro trabaja Siembra, de la compañía previsional Río City, su compañía para toda la vida. Bueno, tengo un grupo de personas que la Comisión del Juicio Político está tomando sus testimonios. Por ejemplo, tengo acá a Amadeo Fasari y a Carlos Fasari, padre e hijo, ¿no? Y usted, señor Amadeo Fasari, quería decir algo. Bueno, a usted le pasó algo, en fin, sí, en realidad bastante. Le pasó a él, en realidad. Le pasó a él, sí. Yo lo que quería decir para contestarle al doctor Bernasconi es que la primer denuncia yo la hice el 26 de marzo del 96, no en octubre o noviembre como dice él. Y fue por cuando me dieron la orden para recuperar el automóvil. El automóvil que lo usaron durante 3.000 kilómetros y lo devolvieron fundido. El día que fuimos a buscar el automóvil, faltaba la llave del chalet de Pinamar y cuando llegamos al chalet, se habían llevado todos los elementos que obran en la denuncia hecha en la comisaría de Pinamar, que era televisor y... Porque para rebobinar un poco, usted, claro, digamos, su hijo, en febrero del 96, transitaba en la ruta 2, lo detuvieron en una operación de control de tránsito y llevaba glóbulos homeopáticos. Homeopáticos, sí. ¿No? Y le dijeron que eran pastillas de éxtasis. Exactamente. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Bueno, en el momento que me detienen, tuve que esperar hasta que llegaba una brigada de toxicomanía y bueno, ante mi asombro, los reactivos que le hacían a estos gránulos homeopáticos que son de venta libre, que se puede vender en cualquier farmacia, que son completamente inertes e inocuos, daban como una mezcla de opio, codeína y anfetamina. Entonces le dije en su momento a Slagel, le digo, si esto es droga, digo, yo en mi casa tengo una bolsa así. Le digo, porque cuando compré 5 kilos, o sea, dijeron, una bolsa así tiene. Digo, sí, y le di todos los detalles, le di la llave de mi casa, la ubicación donde iba a encontrar la bolsa, y bueno, como que fueron para Buenos Aires. Bueno, yo estuve todo un tiempo detenido, pero después me enteré cómo fue el procedimiento. O sea, desde tempranas horas antes de que se hiciera el procedimiento, ya estaban todos los medios instalados en la puerta de mi casa. Entraron prácticamente los medios, la policía, todos juntos. Realmente el procedimiento, a mi entender, deja mucho que desear por el tipo de cosas que pasaron. Acá tengo anotado que el doctor Bernasconi declaró a la prensa que era uno de los mayores cargamentos de éxtasis encontrados en el país hasta ese momento. A mí me parece ahí una cosa que realmente todavía no me entra en la cabeza. Si realmente la brigada de toxicomanía era una brigada especializada, ¿cómo de pronto van a confundir un gránulo homeopático con una pastilla? Porque una pastilla se me hace que debe ser justamente una pastilla del tamaño de una aspirina. Un gránulo homeopático debe tener un tamaño, o sea, 20 granos homeopáticos serían del tamaño de una pastilla. Por supuesto, si empezamos a contar los gránulos estos, o sea, que no sepan distinguir entre un éxtasis y un gránulo homeopático, ya me parece una aberración, porque supuestamente es el trabajo de ellos. ¿Ustedes fueron a la comisión? Sí, yo fui a la comisión, sí. Doctor, yo lo quería decir que acá tengo el acta del allanamiento, y aspirinetas dieron positivo. Ecotrin, que es una especie de aspirina un poco más fuerte, 325 miligramos, dio positivo. O sea que todas las vitaminas que él toma por su ejercicio dieron todas positivo. Y a las 48 horas el laboratorio de la Corte Suprema dijo que todo eso era negativo. ¿Y además la casa quedó como estaba antes o no? No. La casa quedó saqueada mientras el doctor Bernasconi daba su conferencia de prensa con todos los periodistas y todos los medios que habían ido.
le desaparecieron infinidad de artículos que son motivo de una denuncia que yo hice al día siguiente en el juzgado número 5 de Dr. Ollarvide, en el mes de febrero. Es muy anterior a la fecha que está diciendo el juez. ¿Y pasó algo con su casa de Pinamar? ¿También usted tiene casa en Pinamar? Claro, en el llavero del auto estaba la llave del chalet de Pinamar. Fueron con el auto de él. Los vecinos que lo vieron pensaron que como era el auto de él, era él el que estaba cargando cosas. Se llevaron el televisor, la videocasetera, el equipo de audio, cuadros, alfombras, electrodomésticos, y en fin, dejaron la casa vacía. Lo insólito además de todo esto es que cuando yo fui a hacer la denuncia, el 26 de marzo, que fue el día que devolvieron el coche, acá tengo el acta de devolución del coche, me atendió el oficial que estaba a cargo de la comisaría, que era Daniel Preyeso, Gustavo Daniel Preyeso. Y tenía en su escritorio un reloj. Entonces yo lo miré el reloj, lo reconocí y le digo, este es igual que el que yo tenía en mi casa, nada más que el mío tenía el portapilas roto. Lo levanté y tenía el portapilas roto. Entonces salí de la comisaría, lo llamé a él que estaba revisando el auto para que viera el reloj. Cuando entramos, no estaba ni Preyeso ni el reloj. Nos atendió otro oficial, Mendoza. Pregunté por el oficial y me dijo, no, se tuvo que retirar. Le vi el reloj, me dice, acá no había ningún reloj. Doctor Bernasconi, ¿usted quiere contestar esto? Sí, por supuesto, doctor Rondona. En primer lugar, quiero decirle que el señor Fasari, hijo, fue detenido luego de un seguimiento que se hizo de su persona, que había concurrido a Pinamar a visitar en la comisaría a una detenida, la señora, creo que Vales, que era la concubina de Flipper, señor de apellido Pla, que en cuya domicilio se había hecho un allanamiento en forma reciente, se había encontrado clorhidrato de cocaína y otras sustancias de estupefacientes. Este señor Fasari había estado, digamos, con esta señora detenida y fue objeto de un seguimiento. En su automóvil no solamente se encontró un frasco, digamos, con esos polímeros, digamos, a los cuales él hace referencia, sino también se encontraron 20 gramos de clorhidrato de cocaína. Y por eso es que él fue procesado, no por los polímeros, digamos, que en un primer momento pensamos que podían estar impregnados de otras sustancias anfetamínicas, digamos, similares al éxtasis. Como consecuencia de ese procedimiento, efectivamente se lo detuvo a él, frente a la evidencia de que estaba transportando estupefacientes. Luego se hace el procedimiento en su domicilio y se encuentran aproximadamente 80.000 pastillas que no se podía determinar en el momento de hacer el procedimiento si se trataba de simples polímeros inocuos o si se trataba de otra sustancia que pudiera ser prohibida. Inmediatamente después del procedimiento, ustedes fíjense que ellos mismos están diciendo que a las 48 horas el laboratorio de la Corte se expidió acerca de las características de estas pastillas. Se determinó que efectivamente eran inocuas, pero la droga que llevaba en el automóvil no era inocua, era clorhidrato de cocaína. Y por eso es que él quedó detenido. Al señor Fasari padre, yo lo he atendido en mi despacho, es una persona distinguida que merece todo mi respeto, y él me manifestó efectivamente que había habido en un procedimiento en la casa de Pinamar, en la cual, digamos, ni el secretario ni yo estuvimos presentes, abusos por parte de la policía, y eso dio lugar a una causa, digamos, separada, que se instruyó precisamente para determinar las posibles responsabilidades de los efectivos que actuaron en ese procedimiento. Bueno, vamos a seguir después del corte. Gracias, doctor. Quédese ahí. Ya volvemos. Bueno, hacemos un poco más la ronda de los testigos que tenemos acá y, por supuesto, el doctor Bernasconi tiene su derecho a replicar y la mesa va a ser invocada también para intervenir.
Aquí tengo un matrimonio, Jorge Krinigan y María Elena Care de Krinigan, correcto. ¿Qué les pasó a ustedes, señora? A nosotros el día 2 de marzo del 96 nos hacen un allanamiento por narcotráfico en mi casa. Entra la policía, por supuesto la policía del doctor Bernasconi, Diamante, Preyeso, Colo, Arnau, en fin, varios, eran no sé si 6, 8, 10 o 15, porque uno no puede determinar demasiado esto, ¿no? Sin llamar, nosotros vivimos en un primer piso, suben la escalera, tenemos 2 puertas de entrada y se desplazan unos por una y otros por otra. Era más o menos a las 10:30 de la mañana, entre 10 y 10:30 de la mañana. Yo estaba en la cocina con la señora del servicio doméstico y mis 2 hijitas, nuestras 2 hijas, durmiendo en la cama. Entonces cuando veo que se desplazan como para el dormitorio donde estaban nuestras hijas durmiendo de 9 y 10 años, les digo, por favor, momento, porque hay 2 criaturas durmiendo, pero no les interesó. Pasaron al cuarto y con armas en la mano, arriba, arriba, policía, dijeron. Imagínense que a los 2 minutos tuve las criaturas al lado mío, ¿no? Mi esposo estaba en el campo en ese momento trabajando. Bueno, el señor Arnau en ningún momento me dejó moverme de la cocina. Señora, usted quédese acá que tenemos mucho de qué hablar. Quédese tranquila porque la gente que trabaja conmigo es muy honesta, no le van a robar absolutamente nada porque ganamos demasiado dinero nosotros. No, no se trata de eso. Quiero ir a ver cómo hacen el procedimiento porque nunca he visto una cosa igual. No, no, no. Usted quédese tranquila acá conmigo. Tenemos mucho, mucho de qué hablar. Entonces, le digo, ¿debido a qué vienen a hacer un allanamiento a ustedes? Y debido a que un señor de Pinamar o de Valeria o de Carilón, no sé exactamente, de la costa, el señor Colo, que ahora está exonerado de la policía, dice recibir una denuncia en la madrugada de que usted es narcotraficante. Total, que la carátula de lo que ponen, el doctor Bernasconi lo anuncia como que somos financistas internacionales. Bueno, hacen el procedimiento, en ningún momento me permiten moverme de la cocina. Cuando llega mi esposo del campo lo traen a los empujones desde su vehículo hasta arriba. Mi esposo pregunta, ¿qué es esto? Esto es un allanamiento por narcotráfico, señor. Y él en forma sonriente les dice, ah, bueno, qué suerte, no es la DGI. Total, que empiezan a hacer preguntas en forma burlona realmente, el señor Arnau sobre todo hacia mí, que cuánto habíamos pagado una propiedad, que cuánto esto, que cuánto el otro. Yo le decía la realidad, pero llegó un momento en que me sentí molesta ya, porque era como que se burlaba de lo que yo le estaba diciendo. Entonces le dije, bueno, mire señor, yo no le voy a pagar a usted para que me crea lo que le estoy diciendo. Si quiere saber los valores de cada cosa, vaya a los lugares que corresponde y pregúntelos. No se moleste, señora, me dice, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, total que me preguntan dónde tenía el auto. Yo el auto lo tenía en la estación de servicio enfrente a casa, que lo guardo siempre lo guardaba siempre, ahora ya lo tengo en mi garage, lo guardaba siempre ahí con las llaves puestas. Entonces me dice, ¿me permite la llave? Le digo, las llaves están puestas, no le saco nunca las llaves en la estación de servicio, porque la gente necesita a lo mejor el espacio donde yo lo ubico a la noche, entonces tiene que moverlo. Para que lo puedan mover tranquilos, dejo la llave. Bueno, para esto ya habían andado en mi auto, o sea que ellos ya sabían que estaba en la estación de servicio y habían estado en mi auto, por testigos que hubo ahí. Total que los testigos, por empezar, llegaron sin llamar a la puerta, sin orden de allanamiento, y los testigos ingresaron a nuestro domicilio después de 10, 15 o 20 minutos, no sé precisar exactamente el tiempo. Cuando están los testigos, uno de los testigos dice que al tirar una pila de libros del cuarto nuestro de una biblioteca, aparece una bolsita de cocaína. Una bolsita con una sustancia blanca, no sabe si era talco, polvo o lo que fuera. Total que esa bolsita, si estaba en mi domicilio, no la ponen en el sumario que hacen. Esa supuesta bolsita aparece en el vehículo mío, en la estación de servicio, entre medio de los 2 asientos delanteros. O sea que creo que está muy claro, ¿no?, que si yo tengo
droga para vender o para consumir no se la voy a dejar al alcance del personal de la estación de servicio. Total que nos detienen, nos llevan a la comisaría local de Madariaga 1 día y medio. Después de estar 1 día y medio en la comisaría de Madariaga nos trasladan a Dolores. Cuando llegamos, prestamos declaración al señor Lescano, un señor que está en el juzgado de Dolores, y el fiscal, el doctor Mola. El doctor Mola pide la nulidad de inmediato del procedimiento, de todo. Por supuesto que al doctor Bernasconi, supongo, porque no le conozco la cara personalmente, porque no nos atendió ni antes, ni durante el tiempo que estuvimos, ni después cuando salimos del juzgado de Dolores. Pienso que no le tiene que haber convenido darnos la nulidad inmediata, porque después de semejante pelota de nieve quedarse sin nada, quiere decir de que inmediatamente no podía dictar la nulidad. Nos tuvo 17 días detenidos para cuando se dignó a firmar la nulidad. Ya volvemos. Señor Jorge Crínigan, usted quería agregar una cosa cortita a lo que dijo su señora. Bueno, yo soy un chacarero de trigo y maíz. Esta gente me detuvo, anduvieron en el auto 2.500 kilómetros, 2.800, el doctor Bernasconi, prestó mi camioneta a la patota que mandó allá, me rompió un faro y considero que me tuvo preso solamente porque precisaba el auto mío, porque el auto de él lo metió en el garaje. Me enteré estando en la cárcel por el custodio, que era custodio de su casa también. Y me dijo, el doctor Bernasconi le va a firmar mañana o pasado como máximo, cuando venga, porque no está él acá, porque anda en un 405. Entonces le digo, que haga el favor de, fíjese el número. Y me dice, ¿qué número tiene? No, espere, démelo usted a mí. Y me trajo el 553, que es el auto mío. Esto lo puede comprobar el doctor Giglione, el abogado nuestro. Me dijo que, el doctor Giglione, yo hablé hoy con él, y me dijo que eso salía naturalmente de la denuncia que él hizo en la comisaría de Dolores, porque mi auto no estaba en el garaje judicial, y porque le habían sacado, ellos están documentados, saben que el doctor tenía el auto mío, y no me dejó, me tuvo preso solamente por eso, creo. Hizo más daño que un temporal allá. Sí, porque supuestamente, disculpame. Vamos a pasar un poquito, vamos a seguir porque hay varios. ¿Usted quería agregar una cosa cortita? Sí, creo que pasó más de un año y creo que el doctor Bernasconi no se debe acordar de todas las cosas y por supuesto lo que está diciendo es inexacto. Que en realidad lo que se encontró en el auto era medio gramo de cocaína. El auto estuvo estacionado hasta que llegó él 6 horas, era un convertible, estuvo descapotado 6 horas en la ruta, encontraron medio gramo en el lado del conductor después de haber requisado 3 veces ya el auto. Y en mi declaración figura que yo me sometía voluntariamente a una rinoscopía, a un análisis de sangre a ver si encontraban droga. Me sometía también voluntariamente a que me hagan hipnosis, suero de la verdad o cualquier cosa que ellos creyeran que era de pronto como para encontrar una verdad con respecto a ver si soy drogadicto o narcotraficante. Bueno, vamos a... yo sé que el doctor nos está escuchando. Vamos a ver a la ronda de los testigos y después vamos a seguir con el doctor Bernasconi y creo que la mesa querrá hacer una pregunta, sea a los testigos o a Bernasconi. José María Claus, su testimonio. Afortunadamente el doctor Bernasconi no me metió preso. Yo fui durante 6 años jefe de prensa del Mercado Central de Buenos Aires durante el gobierno radical. Cuando subieron los peronistas me pusieron a un costado. Tuve que sufrir a Bernasconi como presidente del Mercado Central. Antes que fuera juez. Antes que fuera juez. Vino con una mano atrás y otra adelante. Habría que investigar cuánto ha aumentado su capital desde el momento que entró en el mercado hasta la actualidad. Lo de Punta del Este es una vergüenza. Creo que Bernasconi es un caradura. Además de ser un caradura, es una persona que dice que no sabe que se le está haciendo un juicio político. No leyó la resolución de la Cámara Federal. La Cámara Federal dice que lo sospecha de que es un delincuente, ¿no? Es decir, no es un chiste. Yo creo que cuando él habla con nosotros parece que nos está tomando el pelo, ¿no? Sí, hablo como un ciudadano común
que lo escucha Bernasconi, que ha leído todo lo que ha declarado la Cámara Federal número 2, que le pide el juicio político. Y creo que la Comisión de Juicio Político tiene necesariamente que actuar urgentemente, porque además de la parte que ha tomado la Cámara número 2, es muy probable que Bernasconi tenga que ver con el asesinato de Cabezas. Es muy grave lo que dice usted. Pero es que surge de lo que dice es decir, Preyeso, Camarata, Schlager, estaban en la costa antes del caso Coppola, estaban actuando con Bernasconi, estaban saqueando la costa, estaban poniéndole pruebas falsas a todos los testigos. Eso no lo digo yo, lo dice la Cámara, ¿no? Es decir, y si sumamos 2 más 2, yo creo que el juez Macri no lo puede investigar todavía porque tiene su fuero de juez, pero que la Comisión de Juicio Político le saque los fueros y que el juez Macri lo investigue, ¿no? Porque es muy probable que tenga que ver con el caso Cabezas. Señor Armando González. Doctor. Por favor, sean breves porque se nos va consumiendo el tiempo. El día 28 de febrero de 1996 soy detenido en la vía pública en el auto del señor Fasari, que lo conducía a Diamante y al lado iba Arnau. En un procedimiento ordenado por su señoría el doctor Bernasconi, con 4 órdenes de allanamiento, para mí, para mi auto, para mi domicilio y para mi negocio. La primera requisa que se hace en la vía pública, revisan todo el auto, yo la controlo, en ese momento en el auto no encuentran nada, se junta un montón de gente, llaman a 2 testigos y queda por revisar la goma de auxilio, donde yo le digo que por favor yo la saco y que la revisen. Me dice, no, eso se va a hacer después. Pido que se me extienda una constancia en ese momento que no tenía nada. En ese momento Diamante agrede a mi esposa, a mi hija de 16 años, porque se ponen nerviosas, porque dicen que tenemos nosotros que ver con el narcotráfico, porque se me había acusado de eso. Le digo que se calmen, le indico, enfrente está mi negocio, por favor vamos a hacer el allanamiento a mi negocio. Se niegan a ir a hacer el allanamiento a mi negocio. Quiero decirle que en mi procedimiento intervino Diamante, Arnau, Escalera, Sosa. El cabo Gerace no estaba. Me dicen que vamos a mi casa. Yo tomo el auto y lo guardo en mi cochera y lo cierro con llave. Vamos a mi casa, mi madre tiene ya poca audición, tiene 80 años, doctor, tardamos en entrar, hacemos el allanamiento, en mi habitación no encontramos nada, en el living no encontramos nada, Arnau no me deja ir a la habitación de mi madre porque yo quería controlar el procedimiento y qué casualidad que cuando no voy aparece en la habitación de mi madre una bolsa plástica blanca con sustancia blanca. Los testigos, uno estaba ahí, otro estaba atrás, después declaran, doctor, un testigo declaró el 2 de abril que dijo que no vio cuando sacó la sustancia blanca. Le quiero significar que cuando se me hace la requisa personal, el que era el oficial Diamante en ese momento, me hurta, yo hice la denuncia, y esto se lo quiero decir al doctor Bernasconi, que yo hice la denuncia en mi indagatoria, el 28 de febrero. Yo denuncié, primero, que me robaron 672 pesos en el procedimiento federal. Segundo, el testigo ve y declara el 2 de abril que me adultera, doctor, me adulteró la cédula verde de mi auto para decir que mi auto era trucho. Esto el testigo lo aclara. Y tercero, en la comisaría de Pinamar, por cierto era poco, después que estoy detenido, me roban el reloj Rolex. En ese momento la fiscalía, que estaba en la declaración indagatoria, se hace partícipe, se hace eco y toma la denuncia. O sea que yo denuncié esto el día 28 de febrero y de ahí en adelante, doctor, durante un año he seguido la causa. Yo he tenido que recurrir en queja a la Cámara Federal porque durante todo este año, recién a partir del 17 de marzo de este año, recién la Fiscalía puede instruir mi causa. Lo que le quiero significar lo siguiente, lo mismo que el señor Fasari, a mí se me hizo estudio, no soy consumidor, no soy narcotraficante y nadie me ha sindicado como vendedor, pero le voy a decir algo que considero que es grave. El doctor Bernasconi sabía de los procedimientos mal realizados de su personal, porque cuando después de 21 días de haberme privado de la libertad, me llama a su despacho y en una audiencia me dice, señor González, y si el doctor Bernasconi me está escuchando, creo que tiene buena memoria por lo que he visto, me dice, no
el informe de inteligencia del oficial Diamante es tan pobre que no amerita que lo deje detenido un día más. Este es el informe de inteligencia del oficial Diamante. Tiene 20 renglones. Muéstralo allá, a ver. Tiene 20 renglones. Mire la falacia de esto. Dice que no tengo medios de vida conocidos, cuando en su momento hacen una orden de allanamiento contra mi negocio. Cuando declaro en la indagatoria, doctor, el doctor Elager, yo le digo, falta una orden de allanamiento, la de mi negocio, por favor, quiero que concurra personal de la Policía Federal, que existe en Pinamar, y que vayan, pero yo quiero estar presente. Me dice, a usted no lo va a allanar más nadie. Después de terminar mi declaración indagatoria, y creyendo, doctor, porque uno no está empapado de estas cosas, que yo me iba a mi casa, digo, yo creí que declaraba y me iba a mi casa, donde había negado el tema de la droga y demás. Me dice, bueno, usted va a quedar a disposición del juez 10 días, tiene que resolver. Digo, ¿cuál es mi situación procesal? Queda detenido. Y me dice el doctor Elaje, ¿dónde quiere quedar detenido? Créame, doctor, si a mí me están acusando de narcotráfico, no me van a preguntar dónde quiero quedar detenido. Yo le digo, mire, por un problema de comodidad, preferiría estar en la comisaría Pinamar, porque he sufrido un preinfarto, tengo que tomar remedios, y mi familia me tiene que visitar. Y me dice, con mucho gusto, me comunican, doctor, y quedo, a los 5 días, el personal de narcotráfico, que estaba en ese momento, vivía en Pinamar, y que comían, doctor, porque en Pinamar se sabe todo, comían asiduamente asado con el ángel, con el juez, todos estos policías, se quejan porque el personal me sacaba del calabozo y en un acto humanitario me daban de comer en la cocina, dicen que yo estaba de vacaciones. Entonces me mandan detenido, doctor, a la comisaría de Dolores. Y pasé, perdón. ¿Dónde es? Y pasé 21, yo en este momento, doctor, soy querellante. Yo me constituí en querellante. Yo recurrí a la Cámara. Pero también el doctor Bernasconi sabe que en el mes de abril, el fiscal federal ya había puesto en conocimiento del juzgado las irregularidades de estos policías. Se lo había comunicado al jefe de narcotráfico, que era el comisario inspector Rossi. Todo el mundo sabía de estas irregularidades. Le quiero dar otro dato. En un procedimiento que se produce en Villa Gesell, que está grabado por el canal de Villa Gesell, aparece el doctor Bernasconi diciendo que le hacen a un ciudadano boliviano. No voy a juzgar el procedimiento porque no lo conozco, pero yo lo vi. Dice, el personal adscrito a mi juzgado y la inteligencia del oficial Diamante, que ha sido exitosa. Hay que ir a ver cómo termina ese juicio oral, doctor. Ya volvemos. Doctor Bernasconi, yo acumulé varios testimonios para que usted pudiera contestar todos más cómodo, porque si no hacíamos uno a uno era... Claro, sí, cómo no. Bueno, mire, empezando por el último, del señor González, yo lo que le puedo decir de lo que recuerdo, porque la verdad que de ninguno de estos testimonios yo sabía, digamos, que eran considerados, digamos, por la Comisión de Juicio Político, pero echando recurso a mi memoria, digamos, lo que recuerdo es que yo recibo efectivamente tareas de inteligencia que lo incriminaban al señor González en el tráfico de drogas. Ordeno un allanamiento en el cual participan fuerzas de seguridad, seguramente, no recuerdo en este momento, pero a cargo de algún policía, algún comisario de narcotráfico, sería el comisario Saldúa del narcotráfico de Dolores, y como consecuencia de ese allanamiento lo que yo recibo es el secuestro de estupefacientes. Esto, por supuesto, digamos, que era mi obligación investigarlo. O sea que realmente, digamos, no veo dónde pueda haber habido en ese sentido de parte del juzgado algún tipo de irregularidad. Acerca de las denuncias del señor González, seguramente que han dado lugar a una investigación o una causa paralela. En cuanto al tema al señor ese del mercado, realmente, digamos, no lo conozco, no sé tampoco quién le paga para hacer ese tipo de declaraciones, y tengo la conciencia absolutamente tranquila, digamos, se pueden investigar mi patrimonio. Creo que en el curso de los años que llevo en la función pública he empobrecido mi patrimonio y no lo he aumentado.
En cuanto al tema de Krinigan, lo que sí recuerdo es, lamentablemente tengo que ventilar públicamente estas circunstancias, estas cosas, estos elementos, digamos, porque, bueno, son ellos mismos los que lo hacen, que había sobradas tareas de inteligencia, realizadas inclusive con anterioridad a que yo asumiera como juez federal de Dolores, en parte realizadas por la Brigada de Investigaciones de Dolores y en parte por la División de Narcotráfico de Dolores, que daban como sospechosa la actividad de la señora Krinigan, y que se prosiguieron. Recuerdo que había no solamente tareas de inteligencia por parte de funcionarios policiales en forma directa, había escuchas telefónicas, había fotografías, había testimonios, y esto, bueno, dio lugar a las órdenes de allanamiento que ordené, procedimientos en los cuales nosotros no participamos en forma personal, delegamos en funcionarios, supongo que en el jefe de narcotráfico de Dolores, que estuvo a cargo de los procedimientos, y si dio lugar a la nulidad seguramente ha sido porque no se habría observado alguna de las formas que hacen a las garantías de las personas sospechadas de la comisión de un delito. Doctor Bernasconi, yo voy a darle lugar a que si alguno de la mesa le quiere preguntar, pero perdón. Sí, simplemente quiero agregar algo. Sí, agregue, cómo no. Quiero agregarle lo siguiente. Estos policías que ellos mencionan, que son policías, digamos, de menor graduación, realmente, digamos, yo no recuerdo exactamente en qué procedimientos participaron y en qué procedimientos no participaron. Pero lo que sí le puedo decir es que estos días, haciendo, digamos, un repaso, he podido constatar que de la totalidad de las causas por narcotráfico que se tramitaron hasta ahora, digamos, en el Juzgado Federal de Dolores, que son alrededor de 150, los policías que se encuentran incriminados o en la causa Diamante y otros, o los que se encuentran nombrados aquí, digamos, no participaron como personal subalterno en más de 15 causas. Esto para, digamos, para aventar esa fantasía que se ha desarrollado a nivel periodístico, en el sentido de que esto era un cuerpo de élite de Bernasconi. Doctor Bernasconi, yo antes de pasar la mesa, lo único que voy a dar a la mesa, que era por ahora, a usted le han dicho que alguien le ha pagado, por eso le doy 30 segundos para que hable nada más, Klaus. Está bien, es muy simple. Yo quisiera saber si el doctor Bernasconi recuerda haber firmado un contrato con la firma Murchison para ocupar los fondos del mercado central. La firma Murchison es una de las firmas más sospechadas en la aduana paralela y, o casualidad, el contrato de la firma Murchison está firmado por el doctor Bernasconi y el señor Miguel Ángel Ancel, que supongo que el señor Bernasconi también lo conoce, que era gerente general del mercado central en ese momento. Además, también hubo una concesión con la firma Lintas, Sociedad Anónima, que también está sospechada por la DGI, no por el que habla. La DGI dijo que Lintas y Murchison eran dos de las empresas más sospechadas en el caso de la aduana paralela. Entonces, desde antes de que fuera juez, el señor Bernasconi ha tenido actitudes sumamente sospechosas y me conoce personalmente, porque ha tratado conmigo en varias oportunidades. Que no quiera reconocerlo es otra cosa. Sí, si me permite, Grondona, sí, cómo no. Les quiero decir, digamos, que esto no hace más que confirmar mi sospecha de que este señor, digamos, obedece a algún propósito deliberado de denostarme, digamos, de injuriarme. Y además, digamos, le quiero agregar, no solamente en Punta del Este no tengo ninguna casa ni ningún terreno, desafortunadamente, ni tampoco lo tengo, digamos, en la costa atlántica, ni tampoco lo tengo, digamos, en ningún lugar del país. Es decir, así que eso no hace más que confirmar que es un mentiroso. Bueno, yo acá hay, el diputado Alessandro quiere hacer alguna observación. Sí, le quisiera preguntar al doctor Bernasconi, ¿cuál es el grado de confiabilidad que le merecen
los informes de inteligencia, las investigaciones de gente de estos elementos como Diamante, Gerace, porque me parece que es una pregunta que se la hago a él y que es para el conjunto de la sociedad. Yo creo que la sociedad en su conjunto se pregunta en qué manos estamos si elementos que a veces están más cerca del delito que de la ley son los que tienen a su cargo los procedimientos, las investigaciones y los informes de inteligencia. Y también le quiero preguntar qué grado de confianza, de confiabilidad le merece el accionar de la policía de Pinamar, porque muchos de estos hechos por los que ocurrimos tienen que ver con Madariaga y han actuado los principales comisarios y jefes de la comisaría de Pinamar, que después han sido separados. Entonces, yo creo que esto está en duda y me gustaría escuchar la respuesta del juez Bernasconi. Sí, si me permite, Grondona. Sí, cómo no. En cuanto a esto último, voy a revelar, digamos, algo que, bueno, no había hecho nunca con anterioridad, pero al poco tiempo de asumir el doctor De Lázari como subsecretario de Seguridad de la provincia, yo le aconsejé que relevara, digamos, o que no que relevara, sino que cambiara el destino de los comisarios de Pinamar y de Villa Gesell. Y además de algunos otros elementos que hacía muchos años, digamos, que estaban afincados en esa zona. Esto, digamos, bueno, por consideraciones, digamos, que ahora no voy a realizar. Lamentablemente no me hizo caso. Pero en cuanto al grado de confiabilidad de las tareas de inteligencia, le digo lo siguiente: nosotros, los jueces, no podemos transformarnos en Sherlock Holmes y salir, digamos, a hacer investigaciones por nuestra cuenta acerca de las actividades ilícitas. Las actividades ilícitas, digamos, deben ser investigadas por la policía. Y la policía no es la policía que tienen los países del primer mundo, sino es la policía que nosotros tenemos y con la cual contamos. Los informes que nosotros recibimos le damos una importancia, yo diría, digamos, relativa. En cada caso tenemos que analizar, que mensurar, que valorar el grado de credibilidad que pueden llegar a tener, digamos, el grado de verosimilitud que pueden tener, digamos, bueno, en función de eso es que actuamos. Naturalmente que nos encontramos frente a un dilema que es a veces no actuar frente a la posible comisión de un delito, digamos, lo cual estaríamos incurriendo en una falta, porque nuestra obligación justamente es actuar, digamos, cuando tenemos la noticia de un crimen o de un delito, y por otro lado también, digamos, mensurar o valorar cuál es el grado de valoración que le podemos dar a cada uno de los testimonios de las personas que están investidas por el Estado con un alto grado de legitimidad por estar en la función pública. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en la mesa. Yo quiero hacer una pregunta. Primero, hay dos hechos claros. Hay un juez, Gabriel Cavallo, que encontró, por ejemplo, y que tiene probado, me puede corregir el juez Bernasconi, que le pusieron droga a Tarantini. Digamos, esto es una prueba hasta que alguien demuestre lo contrario, ¿no? En segundo lugar, repito, la sala 2 de la Cámara Federal encuentra que Gerace, Diamante y todos estos policías que participaron en los procedimientos forman parte de una asociación ilícita. No es que es un invento de un programa periodístico. Yo tengo una pregunta. Primero, ¿dijo o no dijo a la prensa el doctor Bernasconi, esto es importante, en el primer procedimiento que había encontrado la carga más importante de éxtasis? Porque evidentemente éxtasis no lo encontraron. ¿Lo dijo públicamente? ¿Es un dato de la realidad o alguien está mintiendo? Hola, sí. Sí. ¿Usted dijo eso, Bernasconi? No, nunca jamás dije, nunca jamás, digamos, creo que pueden recorrer, digamos, los tapes de las grabaciones, digamos, de las declaraciones que yo haya hecho, nunca jamás dije que hubiéramos encontrado un cargamento de éxtasis en el caso de Fasari. Luego, perdón, yo voy a preguntar, al señor Fasari, ¿usted en qué se funda, señor Fasari, para decir que el doctor Bernasconi dice lo que usted dijo? Yo tengo el tape grabado de un canal en el que él, en la puerta de la casa de mi hijo, dice
hemos encontrado el mayor cargamento de éxtasis de la historia. Que lo exhiba, digamos, porque realmente... Digamos, lo pongo a su disposición, doctor. No es cierto. Lo pongo a su disposición. Segundo punto muy importante. Yo le puedo asegurar que no es verdad. Doctor Bernasconi, usted admitió que con la denuncia que hizo el señor respecto de que le saquearon la casa en Pinamar, se inició una investigación, un sumario, supongo que a los policías Diamante, Gerace y quienes participaron de la investigación. En principio, si ya se les inició un sumario, ¿no era prudente no contar más con ellos y apartarlos de la fila de la policía? Y en segundo lugar, ¿cómo terminó ese sumario y quién se ocupó de ese sumario? Mire, yo la verdad que, digamos, que no recuerdo, digamos, cómo terminó ese sumario. Lo que ocurre es lo siguiente: en los procedimientos es muy frecuente que se hagan este tipo de denuncias y es también muy frecuente que sea muy difícil probarlas. Esto es el reconocimiento de una realidad, digamos, fáctica, que tiene que ver, digamos, con las constancias, digamos, de una causa, y uno tiene que resolver de acuerdo a las constancias que tiene, digamos, en una causa. En segundo lugar, digamos, quiero contestar a los otros dos aspectos, digamos, que decía el periodista Majul. Yo no creo de ninguna manera que se encuentre probado que haya habido una asociación ilícita en el caso de Tarantini, digamos, en el contexto de la causa Coppola. Lo que hay allí, y esto, digamos, es por supuesto objeto, digamos, de un criterio de valoración de las pruebas, son dos declaraciones, una de Samantha Farhat y otra de Julieta Lavalle, sobre las cuales pivotea toda la causa. No existe ningún otro elemento incriminante que pueda dar cuenta de la existencia de una asociación ilícita o de que le pusieron la prueba a Tarantini. Y yo creo más, creo que si le pusieron la prueba a Tarantini, cosa que, digamos, yo no descarto que pueda haber sido, digamos, que obviamente, digamos, yo no tuve tiempo, digamos, ni ocasión, digamos, de investigar, seguramente por las pruebas, por las escuchas, digamos, que hay en la causa del doctor Cavallo, han sido estas mismas mujeres que después declaran en contra de los policías, en contra del doctor Slagel y en contra de quienes hablan. Muy breve, ¿usted usó los autos de alguno de los procesados o los detenidos? No, de ninguna manera. ¿Está absolutamente seguro de eso? Porque lo afirman con toda, yo le diría con toda potencia, las personas que están acá. No, los autos, digamos, cuando son secuestrados se envían a alguno de los destacamentos de la policía. Generalmente, digamos, eran guardados en la Brigada de Investigaciones de Dolores. ¿Y el movicón que usó de Yayo Cosa, que está reconocido y está probado, Diamante, no es tampoco una irregularidad, doctor? Efectivamente, y justamente, digamos, cuando yo tuve conocimiento de esa irregularidad, que fue en el mes de noviembre del año pasado, inmediatamente le di cuenta de esto al fiscal federal de Dolores. Él hizo el requerimiento y se inició una causa para investigar el uso de este movicón. Pero nunca antes tuve conocimiento de que ellos tenían un movicón, digamos, que era de uno de los procesados. Perdón, acaba de llamar Guillermo Coppola. Buenas noches, Guillermo. Le pido que sea muy breve porque estamos con el tiempo, como siempre, mal. No, yo brevísimo. Yo estoy escuchando atentamente al doctor Bernasconi. Realmente, bueno, está en un momento difícil, ¿no es cierto? Yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero esos testigos que él está mencionando, que giran, la causa está girando alrededor de las testigos Samantha, Julieta y todas estas chicas, son las que no valoró él cuando testificaron con reserva de identidad en mi contra. Él tendría que haber valorado eso, como dice él, que la investigación de la policía él la valora, cuando la Cámara directamente dice que no hubo tal investigación. No valoró el testimonio de los testigos porque hoy los está criticando, son los mismos testigos que usó en mi contra.
y tantas otras irregularidades, un expediente, una presentación mía hecha en el juzgado, en su juzgado, el día 3, o sea, muchísimo antes de todos estos procedimientos de la causa Cosa, y por no sé, lo traspapelaron en el expediente y apareció justamente después del allanamiento hecho en mi domicilio. Un allanamiento que se hizo, según parece, por la investigación que no sirvió y por los testigos que para él hoy no sirven. Entonces, ¿yo por qué estuve 97 días en la cárcel? Hola. Sí, doctor Bernasconi, ¿quiere agregar algo muy breve, por favor? Sí, esa es una pregunta, digamos, que se hace muy frecuentemente en cuanto a la valoración, digamos, de estos testimonios de estas Samantha Farjate y Julieta Lavalle. Y al respecto yo le puedo decir lo siguiente. Cuando yo ordené los procedimientos en el contexto de la causa Coppola, los testimonios de estas dos personas, yo los valoré como meros indicios y eran concordantes con las tareas de inteligencia y también con las escuchas, la usurgía de las escuchas telefónicas. Entonces, digamos, o sea, sobre la base de esos elementos concordantes es que fundé la sospecha. No estoy fundando una condena, estoy fundando una sospecha. Pero, doctor, perdóneme que intervenga, pero para una sospecha en 97 días es un poco pesado, ¿no? No, es decir, lo que ocurre, digamos, que las sospechas después se vieron corroboradas con el hallazgo de la droga. Es decir, esto es un elemento, digamos, que se suma. Yo le digo, la sospecha es la que justifica o fundamenta, digamos, la medida, o el procedimiento, el allanamiento o el registro. Luego, bueno, digamos, a eso se le suma el hallazgo del cuerpo del delito, que es el estupefaciente. Cerrame el bloque, Pepe. Yo no le quiero hacer ninguna pregunta al doctor Bernasconi. Quiero aportar 2 o 3 preocupaciones que me han estado persiguiendo toda esta noche. En primer lugar, expresar lo que yo creo que debe ser un sentimiento compartido con mucha parte de la ciudadanía decente de la Argentina, que es mi horror ante el primitivismo bárbaro con el que se ha tratado en boca de un juez de la nación, en la cuestión de las formas, lo que me hace acordar a todo un debate de la década del 70, como si las formas fueran una preocupación de un grupo de académicos obsoletos y fuera de la realidad, que estamos acá reunidos porque no tenemos nada que hacer y estamos preocupados por las formas. Las formas son la defensa de los ciudadanos de una república democrática para protegerse ante todo tipo de despotismo, ante todo tipo de abuso de nuestros derechos que son inalienables. Acá no se trata de defender ni a Coppola ni a nadie, ni por supuesto de encubrir ningún tipo de delito que se haya hecho con o sin narcotráfico o con drogas. De lo que se trata es de determinar si este país tiene unas fuerzas de seguridad en las cuales se puede apoyar la justicia para actuar, y en ese sentido, Mariano, a mí me parece que es realmente terrible que este señor instale en la televisión argentina, en un ámbito de esta importancia, la idea de que como la policía no es del primer mundo, él se vale de la policía que tiene y habla de agentes de inteligencia, de personajes que son inimputables, como este Diamante, que me hacen acordar a la fuerza de tareas de la época de la dictadura militar. Entonces yo creo que acá hay una banalización de las formas más elementales que se deben defender en una república democrática. Si este señor está observando con esta naturalidad todo lo que se ha dicho esta noche de él, ¿por qué no demanda? ¿Por qué no se presenta ante la justicia y efectivamente se siente como la parte agredida, como la parte vilipendiada, como la parte injuriada? En definitiva, me parece que esto está demostrando que acá hay un trozo de la justicia y desde luego una abrumadora mayoría de las fuerzas de seguridad para las cuales 14 años de democracia, Mariano, no han significado nada porque siguen pensando con los valores del proceso y actuando con criterio de dictadura militar. Doctor Bernasconi, si quiere usar un minuto porque ya no tengo más tiempo. Yo le quiero recordar a la señora Yacef que yo he sido víctima de dictadura militar, digamos, y que de ninguna manera me va a poner, ni me pongo, ni asumo el carácter de victimario. En segundo lugar, le quiero decir lo siguiente. Es bastante difícil, digamos, luchar contra la droga. Y particularmente porque los países del primer mundo lo han comprendido así, es que tienen un criterio muy diferente al de algunos, digamos, defensores o de personas, digamos, que en función, digamos, de la defensa de las garantías constitucionales terminan defendiendo el narcotráfico.
No, pero las garantías constitucionales, discúlpeme, no, Bernasconi, no. Es muy no, concreto. discúlpeme, usted tiene una ventaja. Yo no quiero decir que ustedes... Bernasconi, discúlpeme, usted está hablando por teléfono hace 1 hora y media, ha abusado de la paciencia de muchos. Le voy a digamos, dar casos Las garantías constitucionales son absolutamente fundamentales y no hay ninguna amenaza de narcotráfico que sea superior a ellas. Y yo, digamos, soy el primero en defenderlas. Pero no en su aplicación concreta, en la aplicación concreta, digamos, del ejercicio de la justicia... Pero usted no puede defender garantías con una banda de inimputables, señor Bernasconi. Usted no puede defender esas garantías manejándose con personajes que son impresentables. Esto lo ve el país. Usted está haciendo juicios, digamos, ya que me parece que lo mejor sería que deje que los haga la justicia, en definitiva. Yo no solamente... Y además, digamos, le digo lo siguiente, señor de Acef. Digamos, ya, por supuesto, digamos, que yo voy a iniciar demandas, digamos, ya en su momento contra todas aquellas personas, digamos, ya que... ¿Por qué no dijo antes, entonces, Bernasconi, que usted había pedido el cambio de los comisarios? ¿Por qué lo viene a revelar esta noche como si fuese una gran primicia? Porque no tenía por qué hacerlo antes. Me parece muy curioso. Me parece, digamos, me parece muy no voy curioso. a salir, digamos, a un canal de televisión a decir, digamos, a revelar una conversación. A los que él pedía relevar. Mírese... Fijémonos en esto, ¿no? Nos da la sensación de que usted hoy revela su oposición a esos comisarios como una herramienta de última instancia cuando hace ya 6 meses que usted lo tendría que haber dicho. Lo asesinaron a cabezas el 25 de enero. No tenía ninguna obligación de decirlo públicamente. Bueno. Me parece, digamos, o sea, no soy... Y en segundo lugar, lo que le quiero decir es lo siguiente. De denunciarlo, si sabía en la Argentina... Perdón, doctor Bernasconi, acá el diputado Alessandro quiere observar algo y después ya cerramos el bloque. Lo último de mi parte, digo, no es una cuestión de informar, del deber de informar. Me parece que tenía el deber de denunciarlo si sabía de las irregularidades que estos comisarios y la policía estaban cometiendo. Yo no dije, digamos, que estuviera en presencia de delitos si no lo hubiera denunciado. Bien. Pero, digamos, hay ciertos aspectos, ciertos hábitos y ciertas, digamos, cuestiones, por ejemplo, de un comisario esté 7 años en el mismo lugar, que me parece que es absolutamente inconveniente. Pero a lo que me quería referir era lo siguiente. En la Argentina, digamos, nosotros estamos... Tengo muy poco tiempo, doctor Bernasconi. Sí, frente a un fenómeno nuevo, lo que es la lucha contra el narcotráfico. Para eso, el Congreso nos ha dotado de una ley, que es la 24424, que introduce nuevas figuras, como son el caso del arrepentido, el caso del agente encubierto, el caso, digamos, de las entregas vigiladas. Frente a esto... doctor Bernasconi, el tiempo se nos acaba, vos querés decir algo. Quiero decir esto, perdón, y después le doy 30 segundos a usted, doctor. Bueno, esta mañana, Fazzari, corríjame, ¿usted no me dijo que Bernasconi le había dicho que sabía que la policía robaba? Exactamente. Él me dijo que sabía que la policía robaba, pero alhajas y dinero, que él no podía pensar que robaran los artículos del hogar, como en el caso de él. Doctor Bernasconi, 30 segundos y no tenemos más. No quiero ir a trivialidades, simplemente le quiero decir lo siguiente. Estas figuras nuevas que existen, digamos, dentro de nuestra legislación, digamos, deben ir ajustándose de acuerdo, digamos, a los criterios jurisprudenciales. Lo que sí le quiero decir a los legisladores es que no dejen... Pero perdón, doctor Bernasconi, perdóneme, pero una cosa es fallas formales y otra cosa es un señor le roben el televisor. Me parece que son dos cosas de una entidad distinta, porque estamos hablando de robos en los allanamientos, no de que no se cumplió tal o cual. Le roba 672 pesos, dos relojes... Pero no significa, digamos, que yo lo esté consintiendo ni que me parezca bien. Pero la pregunta de Bernasconi es ¿cómo usted pudo trabajar tanto tiempo con personas que tenían tantas denuncias en su contra, tantas investigaciones alrededor de ellas? ¿Usted confiaba? Yo le hago esta pregunta, me gustaría que me la conteste con toda claridad. ¿Usted cree que Diamante y Gerace son policías honestos y eficientes o que son unos lumpenes que pueden hacer cualquier cosa? Hoy, ¿qué es lo que cree, doctor Bernasconi? Mire, yo no voy a hacer, digamos, un juicio de valor. Yo lo que le quiero decir es esto. Pero, doctor, yo le pido que me conteste esto porque es muy importante. Le digo lo siguiente. Tanto Diamante como Gerace, creo que, digamos, son dos policías que son pobres, que tienen, digamos, familias bien constituidas y que han demostrado una verdadera vocación de servicio, digamos, en el sentido, digamos, de investigativo y en contra de la droga.
Si ellos han cometido algunos delitos, deben pagar por esos delitos. Si han cometido, a mí no me consta que hayan cometido hechos ilícitos. Bueno, muchas gracias, doctor Bernardo. Ya volvemos. Bueno, ustedes sospecharán que estoy fuera de tiempo, ¿no? No, bueno. Pues acá tengo colegas periodistas que vienen y como no están en el programa de ellos, es culpa de ellos exclusivamente que se ha pasado este programa. Bueno, en fin. Bernasconi nos llevó evidentemente gran parte del programa, pero no es, por supuesto, la única persona en este momento en boca de todos. Quizás sería muy difícil terminar un programa como este sin aludir a la persona que sí está más todavía en boca de todos, que es Jabrán. Otros nombres posibles cuando se empieza a indagar por los nombres de la mafia. Historias clandestinas en la costa 2. Las marchas y contramarchas del caso Cabezas en el juzgado de Dolores parece haber entrado en una nueva etapa a raíz de las declaraciones de Jabrán y del custodio Ríos, realizadas el último viernes 23 de mayo. Existen dos puntos clave. Uno es la relación que Ríos mantiene con Breyeso y la llamada telefónica el día del crimen de Cabezas. El otro punto clave son los supuestos custodios de Jabrán, no reconocidos por él, pero descubiertos el día que éste estuvo en Dolores. Se comprobó más tarde que además trabajan en el Congreso. Algunos son encargados de vigilar el movimiento en los pisos del edificio anexo a la Cámara de Diputados. Es allí donde se descubrieron micrófonos ocultos en varios techos de oficinas de funcionarios. Una versión señala que en un peritaje psiquiátrico realizado a Breyeso, este se habría quebrado. Durante ese examen, habría dicho ante los psiquiatras que Jabrán, cara a cara, le dio la orden de apretar a Cabezas y que le aseguró que más tarde conocería los detalles a través de un intermediario que se comunicaría con él por teléfono. El fiscal Nazar aseguró que Ríos volverá a ser indagado la próxima semana. Actualmente con la declaración de Ríos hay cosas que a mí las respuestas no me convencieron. Principalmente la explicación que dio respecto del llamado recibido a las 5:25 del día 25 de enero. ¿Aportará Ríos nuevos datos que aclaren esta historia clandestina? Correcto. Entonces, bueno, ustedes recordarán que la audiencia del viernes en Dolores fue espectacular, fue Jabrán, llegó, entró, estuvo con Maki horas. Yo, me queda poco tiempo, pero acá hay varios de los abogados que estuvieron adentro de esa audiencia. Y yo voy a preguntar que, por favor, muy poquito, cada uno de ellos me diga la impresión que tuvo de esa audiencia, porque ellos además podían preguntar también. Estaban el juez Maki, Jabrán y los abogados de los diferentes implicados en este proceso. Antes el doctor Gara Lynch me pidió 30 segundos, doctor, por favor, 30 segundos, porque ¿tienen cámara para el doctor ahí? Sí. Por favor, 30 segundos, doctor, porque ya su defendido habló bastante. Vuelvo a aclarar que no es mi defendido, simplemente su asesorado por el momento. Asesorado. Es más, así como soy de la clase de abogados que entiende que los jueces hablan por sus sentencias, creo que los abogados debemos hablar en el proceso escrito, a través de nuestros escritos, y en el proceso oral ante el tribunal competente. Quiero decir que no es, pienso que no es un set de televisión el lugar más indicado como para dilucidar la verdad objetiva acerca de supuestos hechos ilícitos. No obstante eso, entiendo que los medios de comunicación moderna hacen necesario que el público tenga alguna forma de conocimiento, aparte de la del proceso propiamente Este medio dicho. de comunicación moderna ya gastó 45 segundos usted. Bueno, los 15 que me quedan los dedico a lo siguiente, a referirme a la Comisión de Juicio Político, que es el tema que está en este momento sobre el tapete. No me cabe en la cabeza pensar que una comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de la Nación no respete un reglamento, su propio reglamento interno que existe.
Me he enterado acá esta noche de que hay testigos que he conocido además y he escuchado y visto personalmente que ya han declarado en la Comisión de Juicio Político. Lo único que quiero decir es que nosotros nunca hemos sido citados, que no tenemos conocimiento de la causa y que nuestra única actuación ha sido un escrito presentado a las 8:45 del día de ayer pidiendo a la Comisión de Juicio Político que se nos dé vista de las actuaciones existentes por un plazo de 10 días para poder conocerlas y poder examinarlas en virtud del derecho de defensa en juicio que nos confiere el artículo 18 de la Constitución. Y, Creo que le quería hacer una introducción. Y finalmente, sí, le contesto enseguida. Y déjeme cerrar la frase. Y finalmente, para que el doctor Bernasconi pueda presentarse ante la Comisión de Juicio Político a ejercer su derecho de defensa. Hemos hecho, no concibo desde luego que la Comisión no respete este reglamento. Creo que lo va a hacer. Bernasconi estuvo 2 días con la Comisión de Juicio Político viendo justamente esos frondosos expedientes. Así que no es cierto que Bernasconi, como dice usted, no sabía de la acción iniciada en la comisión. Perdón, no dije que no sabía de la comisión. No dije que no sabía de la iniciación de las actuaciones. Dije que no tuvo vista de las actuaciones. Le han mostrado una fotocopia de expedientes, pero no conoce la denuncia. Nunca pudo leer la denuncia. No sabemos lo que dice. No sabemos qué hechos se le imputan. No tiene derecho de defensa. Creo, no dudo que la Cámara se lo va a dar el derecho de defensa. Porque hemos pedido los 10 días para poder examinar el sumario y en su momento ejercerá el derecho de defensa. Subsidiariamente hemos planteado el caso federal y la reserva de acudir a la Corte Suprema en el caso de que no se respete el derecho de defensa. No pensamos que la Comisión no lo respete. Creemos que lo va a hacer. Si usted en su vida maneja el tiempo como acá, te llega tarde de todos lados, ¿o no? 30 segundos, dijimos. Sí. Muy bien. Gracias igual. La televisión no servía, doctor, para dirimir este tipo de cosas, ¿no? Porque si no... Bueno, tienen menos tiempo como consecuencia de esto. Doctor Díez, usted defiende a Pedro Villegas y a Martínez Maidana. Sí, doctor. Aparte, en su momento también he defendido a Jorge Alberto Cortés, que fue el primer detenido. Así que la causa usted estaba ahí y quedó flotando la idea de que si los fiscales estuvieron blandos, si el juez estuvo blando, si hubo contradicciones en Ríos. Mire, la sensación que yo me llevo es la siguiente. Existía un cuestionario previo que me consta que lo tenían tanto los fiscales como el señor juez, bastante profusos. Yo calculo que fueron 30 preguntas y a mí me dio la sensación absoluta de que el señor Chabrán, en respuestas a la misma, fue por demás claro, explicó todas las razones por las cuales fue llamado a prestar declaración testimonial, y si no le hizo más preguntas, ni tampoco le hicieron los defensores particulares, salvo el caso acá del doctor, fue porque realmente a mi juicio quedaron muy pocos elementos de prueba como para seguir investigando, atento a la claridad de este hombre en la declaración testimonial. Doctor Pelícori es el abogado de Noticias y de Candela Cabezas, la chiquita. Bueno, yo no creo como mi colega que hayan quedado tan clara la situación. Evidentemente el señor Chabrán ha explicado todas aquellas cosas que se le preguntaron en ese momento, pero han quedado varios puntos oscuros. Por ejemplo, el señor Chabrán dijo no recordar haber expresado en el mes de noviembre del año 94 que sacarle una foto a él era como meterle un tiro en la frente y haber dicho que ni siquiera los servicios de inteligencia tenían su foto. Y bueno, esa circunstancia todavía va a ser probada, van a ser probados otros elementos que hacen a la tortuosa relación que este señor ha tenido con la revista Noticias, y que bueno, por lo menos creo que tienen que ser analizados por el juez. Además también creo que su deposición permitió encontrar serias contradicciones con Ríos. Por ejemplo, el señor Ríos había mencionado que justamente Preyeso lo que quería hacer era ofrecerle alarmas, y Chabrán descalifica totalmente esa situación y dice que a él no le interesaba ningún tipo de alarmas. Es decir que creo que todavía hay muchas cosas que tienen que aclararse. Doctor, ¿cómo quedó Ríos? Porque dice que ahora lo van a hacer indagatoria y quizá termine detenido. Bueno, nosotros hemos pedido puntualmente que el juez le tome declaración indagatoria. Nosotros creemos que necesariamente el juez tiene que hacerle preguntas de cargo. Es decir, creemos que la realización de preguntas de cargo es incompatible para quien declara como testigo. Es decir, creo que hay serias sospechas de que este señor habría tenido algún tipo de intervención en el hecho. Creo que, bueno, ahora el juez tiene la palabra, ¿no es cierto? Bueno, el otro abogado que tenemos acá, el doctor Fernando Burlando,
defiende a la gente de los hornos, ¿no es cierto? Así es. Usted estuvo en esa audiencia también, junto con el doctor, con su socio, el doctor Cerolini. ¿Su impresión? Bueno, francamente no vinimos acá a hacer una acusación o una defensa del empresario Yabrán. Simplemente quería decir que al señor Yabrán se le ha recibido declaración testimonial. Es simplemente un testigo. Evidentemente el juez la justicia está muy bien representada con el doctor Macchi y evidentemente no ha tenido elementos probatorios en su contra como para recibirle declaración informativa o en su caso declaración indagatoria. Tengo una duda. Usted dice que está muy bien representada la justicia por el doctor Macchi. En general se tiene buen concepto del doctor Macchi, pero usted y sus defendidos están detenidos por parte del doctor Macchi. Entonces yo no sé si usted lo dice pese a que están detenidos o porque están detenidos. No, el concepto es, lo manifiesto porque están detenidos y más allá de que yo discrepe con la opinión del señor juez, bueno, en la Argentina existen las instituciones, hay un tribunal superior que podrá en su caso rever el auto de prisión preventiva. De todas maneras, nosotros atacamos ese auto de prisión preventiva en forma parcial y no total, o sea que en parte compartimos también la opinión del doctor Macchi. Ya hablemos. Bueno, estamos más o menos hacia el fin del programa, pero yo le pediría a la gente de la mesa, a todos los que intervinieron, y el que no intervino, que es Moreno Campo, estuvo calladito ahí. No estuvo asesorando un poco igual. Pero sí, él te decía, te daba letra a vos, ¿no? Sí, me estuvo asesorando un poco. Sí, me parece. Quería mediar un poco, como en su programa, sí, pero no bien, estamos. Está bien. Bueno, le voy a pedir a cada uno que haga su minuto de conclusiones de un programa que ha sido bastante intenso, y yo haré mi minuto, si me lo permiten, después. No sé quién quiere empezar, empieza. Lo mío es muy breve. Yo estoy absolutamente azorado por lo que he escuchado hoy aquí. A mí me enseñaron de chico que estaban los buenos y los malos. Yo le comentaba a Luis Moreno Campo que en este caso de Coppola estaban los malos de un lado, supuestamente los buenos del otro. Terminaron los malos en la calle procesados, los buenos a punto de ser presos algunos, el abogado de uno de los procesados también terminó preso. Entonces, yo no, si a esto le sumamos el descrédito de la clase política, lo que le pasa a la justicia, si a esto le sumamos, bueno, todas estas cuestiones, yo creo que si bien la economía ha tenido un tratamiento necesario y fuerte, yo creo que a este país hoy le falta un tratamiento a la moral. La economía puede estar sana, pero la moral está muy, pero muy enferma. Sí, Alessandro. Yo creo que fue muy elocuente todo lo que vimos de Bernasconi y toda esta historia. Con el programa es de las mafias, yo quiero hablar, aunque sea un minuto, de Yabrán, porque me parece que si no, no se entienden las cosas acabadamente. Y curiosamente hay varias coincidencias entre las mafias y Yabrán. Hay una acepción de las mafias que dice ardid, engaño, mentira. Y todo lo que hizo Yabrán no lo podría haber hecho sin ardid, engaño, mentira. ¿Por qué ha querido mostrar que tenía realmente menos de lo que tiene? ¿Por qué no ha querido mostrarse como otros empresarios que muestran lo que tienen? Porque evidentemente ningún país normal hubiera soportado este cúmulo de licitaciones preparadas, de contratos que se prorrogan siempre en contra del Estado y a favor de Yabrán. Muchísimos, no los voy a nombrar ahora porque en otros programas ya los dimos y creo que todos lo saben. Y lo otro que coincide con la mafia es en haber armado un aparato de seguridad que no es para defenderse nada más. Ese aparato de seguridad de Yabrán, y ahí aparecen todos los hombres que tuvieron esa actuación como represores en el proceso, Dinamarca, Naya, Donda, Tigel, solo se explican si se le quiere infligir daño a otro. Y el daño a otro en algunos momentos fueron competidores de Yabrán que no había que dejarlos crecer, funcionarios que no querían que se hicieran las cosas que Yabrán no quería que se hicieran, y pueden ser también periodistas que desnudaron una faceta que Yabrán no quería mostrar. Eso, más elementos que seguramente Luis, porque los tiene bastante prolijamente detallados, demuestran que hay antecedentes como para desconfiar, por lo menos, de Yabrán en este tema, en cuanto a amenazas y hechos concretos contra periodistas, en el papel que juega Ríos, porque Ríos
Creo que es absolutamente impensable pensar en un Ríos autónomo de Yabrán. Ríos era un hombre de la máxima confianza de Yabrán. Le pagaba por lo menos de 6.000 a 12.000 dólares por mes. Una vez por semana, dijo Yabrán, los sábados, lo dijo en Dolores, se reunía con Ríos para hablar de cuestiones operacionales. ¿Cuáles eran las cuestiones operacionales o operativas? Me gustaría, y yo creo que Yabrán tiene que volver en su momento a Dolores para contestar todas estas cosas. Muy breve. Primero, información. Gregorio Ríos va a ser citado a declarar seguramente la semana que viene, eso depende del juez, pero seguramente la semana que viene. Creo que se le va a tomar una declaración no testimonial, sino indagatoria, por lo que la situación de Ríos hoy es muy comprometida. Yo creo efectivamente que no se puede pensar a Ríos lejos de Yabrán. Creo que Yabrán, aún con todas las sospechas de toda la sociedad, le recuerdo que en una encuesta que hizo Telenoche, el 90% de la gente cree que es protegido por el gobierno y el 80% de la gente cree que miente, Yabrán. Eso no es la justicia, pero es un dato de la realidad. Creo que aunque Yabrán todavía es inocente y la justicia no lo condena, su pasado sí lo condena. Hay 6 hechos antecedentes de ataques a periodistas por distintos medios. Desde lo que cometió el hermano contra una periodista que valió de la prensa, que la valió en la pierna. Hubo tiros contra periodistas de la revista Noticias, el señor Fernando Amato. Hay 6 antecedentes puros de violencia de sus custodios. En uno de esos casos, la Cámara Penal de Dolores desconfía y considera que Yabrán está mintiendo y por eso le pide a un juez que revise lo que dice cuando Yabrán dice que su custodio no es su custodio. Eso es un antecedente. El otro antecedente, que es el que aportó Cavallo y lo está aportando Patricia Bullrich ahora, es que Yabrán no solamente tendría una seguridad defensiva, sino ofensiva. ¿Qué significa una seguridad ofensiva para que entienda la gente? Que Yabrán, según estos testimonios y estas denuncias, o supuestamente Yabrán, apretaba, o gente de Yabrán, de su seguridad, apretaba y amedrentaba a otras empresas para que se fueran del negocio. Todas las empresas que competían con Yabrán, que peleaban por una licitación y la ganaban, tienen atentados con bombas, intimidaciones. Hay una denuncia de un señor que se llama Giaquino, de DHL, que dice: gente del señor Yabrán me llamó durante años amenazando a mi familia con el objetivo que yo me quedara con el 30% de las acciones. Yo cuando empecé a escuchar a este señor, digo, ¿pero cómo van a hacer para apretarlo y sacarle después parte de la empresa? Me parece una cosa fantasmagórica de película. Y faltaba un elemento, que aparentemente el responsable de Encotel, que en ese momento era Bacaluso, operaba para Yabrán. Entonces terminaba de, digamos, en la última jugada, aparentemente, las empresas de Yabrán, era quitarle la personería jurídica a sus enemigos a la competencia. Estos son elementos que están presentados y que prueban que Yabrán tiene una seguridad ofensiva. Luego hay una teoría que dice, y yo quiero terminar con esto, que ¿a vos te parece que un señor como Yabrán, que fue mostrado por Cavallo en agosto del 95 y que era visto por todo el mundo, podía cometer la torpeza de matar o apretar a un periodista? Y yo digo, vuelvo a citar a mi amigo y periodista filósofo Miguel Buñaski, la violencia siempre es estúpida. Y cuando uno se cree impune, termina siendo más estúpido todavía y más violento. Yabrán es el país clandestino. Yabrán es el hombre que no revela sino cuando la ley lo pone contra la pared. Hay 2 elementos que a mi juicio hoy día lo incriminan, no en la sede de la justicia, pero sí en la sede de la opinión pública, que desde luego no tiene la posibilidad de condenar. No existe posibilidad en un país serio que una fortuna como la que ha amasado Alfredo Yabrán pueda haber sido acumulada de no mediar episodios que son por lo menos extralegales. El negocio de la distribución de caudales, documentación y correspondencia no puede haber permitido que un hombre declare que por derecha tiene 400 millones de dólares porque fue exitoso. Es el país clandestino, es el país evasor, es el país que a lo largo de los años, con dictaduras y con gobiernos civiles, ha estado al margen de la ley. A mí me parece que lo que surge hoy, y me apoyo yo también en la idea de la opinión pública que persevera y que quiere conocer cada vez más, es un hombre cuyos vínculos con el gobierno del presidente Menem son a esta altura bastante notorios.
Creo que si algo ha aportado este periodo, sobre todo a partir de que Cavallo comenzó a incentivar estas denuncias, es que ya no estamos especulando con la cercanía de Yabrán con el doctor Menem, sino que el gobierno nacional ha aparecido prácticamente de una manera tácita, convalidando o apoyando o defendiendo o asociándose con Yabrán. Si esto es la mafia, yo no lo puedo decir, Mariano. A mí me da la sensación de que claramente estamos acercándonos con una progresión matemática prácticamente a la idea de un país clandestino, a la idea de un país que no resiste el examen de los medios de comunicación independientes. Creo, por otro lado, que la justicia, tal como ha aparecido, y creo que esto es la conexión de esta noche, la justicia tal como ha aparecido, obrando en manos, por ejemplo, del juez Bernasconi, es la justicia de un país que no está en condiciones de profundizar y de llevar ante el banquillo de los acusados de una manera exitosa a este tipo de nuevas formas del delito. Acá está el drama argentino esta noche. Si estos son los agentes de inteligencia, si estos son los agentes de seguridad, y si estos son los jueces de la democracia argentina, tenemos que empezar de nuevo. Creo poderosamente en las instituciones y en la justicia de la Constitución argentina, pero creo que los ejecutores dejan mucho que desear y creo que, en definitiva, el vínculo que esta noche surge de este programa tan importante es este. Esa justicia, de una manera tácita, aparece como la cómplice de un país clandestino que se encarna, se simboliza en Alfredo Yabrán. A mí me parece que, sobre todo a partir del caso Cabezas, aparecen dos problemas muy fuertes que producen el desconcierto que dice él. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? El caso Cabezas primero es un mensaje muy fuerte. La mafia existe, estamos en Argentina, téngannos miedo, ¿no? Porque no es una muerte, no es que lo mataron y lo escondieron. Lo mataron, lo quemaron, lo esposaron. Es un mensaje mafioso. Y entonces da miedo. Contratar que la mafia está en Argentina da miedo. Pero a mí me da menos miedo si yo estuviera en un país donde tengo una policía brutalmente eficaz, tengo unos jueces que yo sé que son súper independientes y no van a parar hasta el final, y sé que la mafia no se puede meter con el poder político la rechaza totalmente. Lo que me da más miedo es esto segundo. Es decir, porque si yo tuviera toda la policía, los jueces, el poder político, yo ciudadano me quedo tranquilo, hago mi trabajo, se ocupan las instituciones. Yo creo que lo que suma más desconcierto es esto que dijeron hoy estos testigos, ¿no? El señor Fasari dice que el auto de él lo usaba los policías que lo detuvieron a su hijo. El señor González dijo que a él Diamante lo detuvo en el auto del señor Fasari. Esto a mí me hace acordar una cosa. El señor Fasari dijo que cuando fue a la comisaría lo recibió preyeso con un reloj que él descubrió que era su reloj. Y cuando volvió a entrar se fue, ¿no? Y a mí esto me da miedo porque me hace acordar una cosa que le pasó a la tía de Floreda Avellaneda. Floreda Avellaneda era un chico de 15 años que fue secuestrado en la época del gobierno militar. Su cadáver apareció muerto por empalamiento luego. La tía, luego esa noche del secuestro, estuvo desesperada, fue una patota de hombres que se taparon la cara, que fue a su casa. Cuando esos hombres se fueron, va corriendo a la comisaría a hacer la denuncia. Y reconoce al comisario que le recibió la denuncia como el hombre que se le secuestró a su sobrino. No, es lo mismo que le pasó ahora a Fasari. Entonces a mí me da miedo, ¿por qué? Porque justamente la gente que mira esto dice, bueno, pero si la policía me ataca, si los jueces me atacan, ¿en quién confío? ¿A quién le denuncio a Diamante? Se lo denunciaban a Bernasconi, que está sospechado de estar en la misma situación ilícita. Entonces, esto me parece que es lo que nos tiene a todos muy mal. Porque no es que hay mafia, no tenemos Estado. Y el Estado está para dar orden. La única razón que tiene el Estado democrático es que organiza la sociedad. Y lo que yo siento que pasa en Argentina es que el Estado nos desorganiza. Y por eso a mí me parece que lo importante, y por eso me parece muy importante estos programas, que la gente se conecte, que la gente sienta que no es todo malo, es que nosotros como sociedad organicemos nuestro Estado. Que no esperemos que el Estado nos organice, no le pidamos orden como le pedimos a Videla, orden contra Firmenich, y después fue peor, los guerrilleros mataron 700 personas, los militares mataron 30.000, 20.000, 30.000, entonces no pidamos ese orden, porque eso no es orden, eso es miedo. Pidamos orden de ley, orden basado en la ley. Creo que Y para dar un mensaje un poco más optimista, yo creo que, si bien es cierto que tenemos un problema con el Estado muy serio, que tenemos policías que hemos visto que son ladrones, que tenemos jueces sospechados de actividades criminales, que tenemos políticos involucrados, como recién decía Pepe Liachet, también tenemos otros policías y otros jueces. Yo quisiera destacar, antes de que ocurriera todo esto, cuando nadie hablaba de la mafia, había pocas personas que hablaban de la mafia, acá de una persona que hablaba de la mafia, el doctor Galeano se metió con la policía de la provincia de Buenos Aires, en un momento que nadie se metía, en que era la mejor policía del mundo. Y se metió en la AMIA. Y hubo policías de la provincia de Buenos Aires que trabajaron para él. Entonces me parece,
Si bien hay muchos policías así, también hay otros policías, hay otros jueces. Bernasconi cuestionó que se discutiera acá su situación. Yo creo que hay una diferencia. Este es un programa periodístico y es muy importante que la gente se entere por la televisión lo que está pasando. Y me parece una cosa interesante de Hora Clave, es que le da oportunidad a las dos partes de escucharse. Es decir, nunca trae una sola parte. Vienen las dos partes, entonces hay derecho a réplica inmediatamente. Y así debe funcionar un programa periodístico. Pero la sospecha sobre Bernasconi no la dicen los periodistas, la dicen los jueces. La dijo primero el doctor Cavallo, que es un juez federal, y después le dijo la Sala 2 de la Cámara Federal. Entonces, él dice, bien, esto no es un tribunal, estoy de acuerdo, pero hay un tribunal que sí es un tribunal y que lo tiene a él sospechado y pidió juicio político contra él. Entonces, me parece que mi mensaje sería, tenemos mafia y eso es un problema, pero tenemos un problema mucho peor, es que el Estado nuestro desorganiza, nos desordena. Entonces, asumamos nuestro rol de ciudadanos, usemos la televisión para entender que hay que reclamar un orden distinto, sepamos que si bien hay policías que son narcotraficantes, hay policías que cumplen con su deber, que hay policías que investigan a Preyeso, que hay jueces como Galeano, que hay jueces que están actuando. Entonces, vamos a tener que diferenciar, es más difícil. Digamos, no es lo mismo un juez que otro, no es lo mismo un periodista que otro, no es lo mismo un político que otro. Pero sepamos que hay mucha gente que quiere orden, pero que hay mucha gente que queremos un orden basado en la ley, y que somos muchos, y que vamos a ganar. Bueno, yo querría resumir un poco lo que se dijo en todo este programa. Digamos, inseguridad, que uno lo salten por la calle, hay, pero hay en todas partes. Corrupción hay mucho en la Argentina, más que en otras partes, pero también hay en otras partes. Lo grave, lo que crea esta sensación que compartimos, me parece a mí esta noche, es cuando uno se da cuenta que el delito que genera la inseguridad y la corrupción están protegidos. Este es el tema. Es decir, el tema es la impunidad. No es... Porque hay delitos en todas partes, hay actos corruptos desgraciadamente en todas partes, pero hay, como dice Moreno Campo, un Estado que reprime eso en todas partes. Entonces, cuando parte del Estado, porque digámoslo claramente, parte del Estado, protege y pone bajo sus alas, o inclusive miembros de ese Estado, como pueden ser policías, forman parte de esas organizaciones criminales, hay mafia. Eso es la mafia, decíamos al principio del programa. Es un ejército clandestino, es un ejército mercenario y es un ejército protegido. Esto es lo más importante quizá. Entonces, claro, cuando uno empieza a darse cuenta de esto, que yo creo que el crimen de cabezas es que de alguna manera ya existía antes, pero lo manifestó de una manera horrenda, es entonces, me parece a mí, que la gente empieza a mirar para arriba. Es decir, porque mientras haya delito, mientras haya corrupción, bueno, puede ser alguien pidió una coimita, un guarda aduanero, un policía, bueno. Pero cuando uno dice, están protegidos, empieza a decir, bueno, ¿dónde está la protección? ¿En este nivel? ¿En este nivel? ¿En este nivel? ¿En este nivel? ¿Dónde empieza la protección hacia abajo? Este es el tema, me parece a mí, que nos angustia, y es quizá lo que hace terriblemente atractivo al caso Cabezas. Porque la gente tiene la sensación que a través de Cabezas se les ha abierto una ventanita para ver los más terribles secretos del poder. Creo que este es el atractivo que tiene el caso Cabezas, aparte de lo horrendo de la muerte, ¿no? Entonces, uno dice, ¿qué conclusión para este programa? Por supuesto, hay las dos hipótesis. Quizá las dos sean verdaderas, o las dos sean falsas, o una sea verdadera, otra falsa. A las dos hipótesis hay. Una Yabrán, y alguien con Yabrán en el gobierno, ¿no es cierto? Otra es la red policial de jueces, policías y alguien protegiéndolos también, ¿no es cierto? No se excluyen, pueden ser las dos, ¿verdad? Yo no quiero prejuzgar, como dice Moreno Campo, es un programa periodístico, pero esto sí les informo, esto es lo que está en danza. Entonces yo diría, como conclusión, hay mafia en la Argentina. Tenemos mafia en la Argentina. No tenemos solamente delito, no tenemos solamente corrupción, tenemos protección del delito, protección de la corrupción, y esa protección va muy arriba, muy arriba. Hasta el jueves.